Ella cruzó esa puerta y 32 de los hombres más peligrosos del ejército de los Estados Unidos se quedaron en completo y absoluto silencio, no porque le tuvieran miedo, sino porque no podían creer lo que estaban viendo. Una mujer, una médica, en su sala. El comandante Hollis ni siquiera se levantó. Solo la miró lentamente, como un hombre mira algo que piensa desechar, y dijo 4 palabras que iniciarían una guerra que nadie vio venir. Estás en la sala equivocada. Si eres nuevo aquí, suscríbete, quédate hasta el final y deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver exactamente hasta dónde viaja esta historia. La mañana que lo cambió todo en la estación naval de Blackwater comenzó como todas las mañanas allí, con un silencio que tenía dientes. No un silencio pacífico, no del tipo que encuentras al amanecer en una calle tranquila en algún lugar de América, donde el café está caliente y las noticias aún no te han alcanzado. Este era un silencio operativo, el tipo de silencio que vivía en el pecho de hombres que habían estado en lugares de los que la mayoría de la gente nunca hablaría en voz alta. Hombres que habían aprendido que el sonido equivocado en el momento equivocado podía ser el último sonido que alguien escuchara. El suboficial Marcus Webb fue el primero en verla entrar por la puerta. Estaba sentado en el rincón más alejado de la sala de reuniones. Tenía los pies sobre la silla de enfrente y los brazos cruzados. Miraba el techo a medias, como hacen los operadores cuando no están realmente descansando. Están procesando, ejecutando escenarios. Marcus había estado en 6 despliegues en 11 años. No se alteraba, no se sobresaltaba. Tenía una frecuencia cardíaca en reposo de 44 latidos por minuto, incluso cuando las cosas se complicaban. Pero ahora sí se sobresaltó. Ella cruzó esa puerta con un botiquín médico en una mano y un expediente personal en la otra. Llevaba su uniforme como si hubiera sido hecho a medida para este preciso momento. No miraba al suelo. No dudó en el umbral, como a veces hacen las personas cuando entran en una sala llena de operadores, y de repente se dan cuenta de dónde se han metido. Escaneó la sala de izquierda a derecha, metódica, profesional, y luego caminó directamente hacia el frente, como si le hubieran informado exactamente a dónde iba. Lo cual, como se vio después, era cierto. Marcus descruzó los brazos. A su alrededor, el resto del equipo 7 notó su llegada uno por uno, como una corriente lenta que se movía por la sala. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. La taza de café de alguien bajó sin que bebiera de ella. 32 operadores en diversos estados de reposo pasaron de relajados a alerta en unos 4 segundos exactos. No porque hubiera una amenaza, sino porque había algo desconocido, y en su mundo, lo desconocido siempre era el primo hermano del peligro. Nadie dijo nada. Así eran estos hombres. Cuando no sabían qué decir, no decían nada. Observaban, calculaban, esperaban que alguien más definiera la situación, y ese alguien era el comandante Hollis. David Hollis no era un hombre grande, de la manera en que la gente imagina que son los comandantes militares de élite. No era el arquetipo de pecho de barril y mandíbula cuadrada de todas las películas de guerra jamás hechas. Era delgado, compacto, el tipo de delgadez que no provenía de un gimnasio, sino de 22 años cargando peso en lugares donde nadie vendría a ayudarte a llevarlo. Tenía un rostro curtido por el sol y el viento, con el tipo específico de agotamiento que no aparece en los informes médicos. Tenía canas en las sienes. Tenía una cicatriz en la mano izquierda de la que nunca hablaba y una reputación que nunca tuvo que construir. Se había construido sola, una misión a la vez. Estaba de pie cerca de la pantalla táctica cuando ella entró y no se dio la vuelta de inmediato. Oyó cómo cambiaba la sala. Oyó cómo el silencio pasaba de un tipo a otro y se dio la vuelta lentamente. Como se da la vuelta un hombre cuando ya presiente que no le va a gustar lo que ve. La miró durante un largo momento. Ella le devolvió la mirada. Y entonces, con la voz más plana y deliberadamente indiferente que pudo producir, dijo 4 palabras. Estás en la sala equivocada. Ella no parpadeó. Comandante Hollis, dijo ella, y su voz era firme. No fuerte, no agresiva, solo firme, de la manera en que las estructuras sólidas son firmes.
Como algo bien construido, no necesita anunciarse. Soy la suboficial de primera clase Maya Cross. He sido asignada al equipo 7 como su nueva médica principal. Tengo mis órdenes aquí si desea revisarlas. Levantó el expediente. Hollis no lo tomó. Sé quién eres, dijo él. Dije que estás en la sala equivocada. Mis órdenes dicen Sala 14 Bravo, señor. Esta es la Sala 14 Bravo. Sus órdenes están equivocadas. La sala estaba tan silenciosa ahora que Marcus podía oír el sistema de ventilación en el techo. Miró a los otros operadores. Nadie se movió. Nadie habló. Todos estaban observando cómo se desarrollaba la escena, como se mira algo que se mueve sobre hielo fino, con una atención específica que te helaba la sangre. Señor, con todo respeto, dijo Maya, mis órdenes vienen directamente del almirante Reyes. Si ha habido un error de reasignación, necesitaré escucharlo de la oficina del almirante. Hollis la miró. Ella lo miró a él. Y por un instante, solo uno, algo parpadeó en su expresión. No era ira, era algo más difícil de nombrar, algo que parecía, si prestabas mucha atención, muy parecido al disgusto específico de un hombre que ya había perdido una discusión y aún no lo había aceptado. Siéntese, dijo él, y se volvió hacia la pantalla táctica. Marcus la observó elegir su asiento. Esto era algo que él hacía. Observaba cómo la gente elegía dónde sentarse porque eso te decía casi todo. La mayoría de las personas que entran en una sala llena de operadores que no los quieren allí, habrían elegido la periferia. Habrían encontrado la silla más cercana a la salida, el asiento que decía, sé que no soy realmente bienvenido y estoy tratando de ocupar el menor espacio posible. Ella se sentó en la tercera fila, en el centro. No en la primera, eso habría sido una actuación. No en la última, eso habría sido una retirada. Tercera fila, centro, con una línea de visión clara hacia la pantalla táctica y con suficiente espacio a su alrededor para no molestar a nadie. Dejó su botiquín médico en el suelo a su lado. Abrió su expediente y comenzó a leer. Marcus se dio cuenta de que la había estado observando durante casi 30 segundos. Se obligó a apartar la mirada. ¿Quién es ella?, murmuró Rodríguez a su lado, apenas moviendo los labios. La nueva médica, dijo Marcus en voz baja. ¿Nueva médica?, repitió Rodríguez, como si estuviera saboreando las palabras y las encontrara insatisfactorias. No necesitamos una nueva médica. Díselo al comando. El comando no dirige este equipo. Díselo al comando, dijo Marcus de nuevo. Rodríguez se quedó en silencio. Al otro lado de la sala, surgieron algunas conversaciones más en voz baja. Al nivel de sonido que existía justo por debajo del umbral de atención del comandante Hollis. Marcus captó fragmentos. No parece una médica. Operadora femenina. No, médica. ¿Desde cuándo Reyes? No puede tener más de 28, 29 años. Dejó de escuchar. Siguió observando. Había algo en la forma en que ella se sentaba que le inquietaba. Algo preciso y cuidadoso en su postura que le recordaba a algo que no podía nombrar de inmediato. No estaba fingiendo calma. Estaba genuinamente tranquila. Llevaba suficiente tiempo en este negocio como para saber la diferencia. La calma fingida tenía una cualidad de esfuerzo, una ligera quietud excesiva, como una persona que suprime activamente las señales que su cuerpo quiere enviar. La calma real era diferente. La calma real venía de algún lugar interno, de una decisión tomada antes de entrar por la puerta sobre cuánto te iba a costar la opinión que la sala tuviera de ti. Ella había tomado esa decisión. No estaba seguro de cuándo, pero lo había hecho. La reunión informativa comenzó. Hollis la dirigió como siempre dirigía las reuniones. Nítida, rápida, sin excesos. No era un hombre que narrara. Señalaba, declaraba, seguía adelante. El equipo la absorbió como siempre absorben las reuniones. A través de una combinación de atención genuina y memoria muscular tan profunda que a estas alturas era prácticamente biológica. Se expusieron los parámetros de la misión. Un ejercicio de entrenamiento en 3 días, simulación real, carga completa, escenarios de bajas incorporados, protocolos de extracción, ventanas de comunicación.
Marcus notó el momento en que Hollis llegó al componente médico. Hubo una pausa, apenas un segundo, pero Hollis hizo una pausa de una manera que no solía hacer. El apoyo médico en este ejercicio será manejado por... Se detuvo. Miró el archivo que tenía delante. Un músculo en su mandíbula se movió. La suboficial Cross. La sala no reaccionó visiblemente, pero Marcus sintió que el ambiente cambiaba. De la misma manera que sientes un cambio de temperatura antes de haberlo registrado conscientemente. Desde la tercera fila, Maya Cross no levantó la vista de sus notas. Preguntas, dijo Hollis. Silencio. Luego, desde el lado izquierdo de la sala, una voz, grave, sin prisas. Pertenecía a un hombre llamado Garrett, que tenía antebrazos como vigas estructurales, y una forma de hablar que sugería que nunca en su vida adulta había dicho algo que no quisiera decir. ¿Cuál es su experiencia en combate? Hollis lo miró. Es una médica, Garrett. Sé lo que es. Pregunté cuál es su experiencia en combate. Hollis miró a Maya. Ella levantó la vista de sus notas, sin sobresaltarse, sin alterarse, y se encontró directamente con la mirada de Garrett. 2 despliegues, dijo ella. Afganistán en 2019, Irak en 2021. 12 meses en total en zona de combate. He manejado traumas bajo fuego, coordinado evacuaciones médicas en condiciones hostiles y tengo una cualificación secundaria en atención táctica de bajas en combate. Mi historial completo está en el archivo que tiene el comandante Hollis. Garrett la miró. Ella le devolvió la mirada. 2 despliegues, dijo él lentamente. Como un hombre dice algo que aún no está dispuesto a clasificar como satisfactorio. 2, confirmó ella. No dijo nada más, pero la calidad de su silencio había cambiado ligeramente. Marcus lo notó. Sospechaba que ella también lo había notado. Después de la reunión, la sala se fracturó en movimiento. Hombres dirigiéndose a las revisiones de equipo, a los almacenes de material, a la coordinación logística. La particular dispersión organizada de un equipo preparándose para una evolución de entrenamiento. Maya Cross se quedó en su asiento por un momento, revisando sus notas. Marcus se encontró caminando en su dirección sin haberlo decidido del todo. Se detuvo a su lado. Cross, dijo él. Ella levantó la vista. Webb, dijo ella, aparentemente habiendo ya asociado nombres con caras en el tiempo que llevaba sentada. No estaba seguro de por qué eso le sorprendía. No debería haberlo hecho. Escucha, dijo él, bajando la voz. Deberías saber algunas cosas antes de empezar. Lo agradecería. Hollis ha pasado por 3 médicos en 2 años con este equipo. No por problemas de rendimiento, sino porque el comando seguía sacando médicos para otras asignaciones. No le gusta empezar de nuevo. No confía rápido en gente nueva y no confía en gente que él no eligió. Eso no es personal contigo específicamente. Se siente personal, dijo ella. Siempre se siente personal, dijo Marcus. Así es él, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. También es el hombre más honesto bajo el que he servido. Si demuestras tu valía, lo reconocerá. No te lo pondrá fácil, pero lo reconocerá. Maya lo miró por un momento. ¿Por qué me dices esto? Porque he visto a 3 buenos médicos salir de esta unidad sintiendo que habían fracasado cuando no era así. Y estoy cansado de ver a gente buena irse. Ella le sostuvo la mirada. ¿Estás diciendo que soy buena gente? Estoy diciendo que aún está por verse, le dijo Marcus, pero estoy dispuesto a ver el juicio. Por primera vez desde que ella había cruzado esa puerta, algo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa se dibujó en su rostro. No una sonrisa completa, solo un indicio, del tipo que decía, me parece justo. La sala de equipos fue donde ocurrió la primera confrontación real. Maya estaba inventariando los suministros médicos, una tarea que le habían asignado, y que estaba abordando con la minuciosidad sistemática que caracterizaba todo lo que hacía. Cuando se dio cuenta de que alguien estaba de pie detrás de ella, se dio la vuelta. Era Torres, 26 años, el operador más joven del equipo, con algo que demostrar, de la manera en que los jóvenes de 26 años con algo que demostrar suelen hacerlo. No era hostil de la manera en que Hollis era hostil. La hostilidad de Hollis era fría y calculada.
La de Torres era ruidosa e inmediata y completamente sin estrategia. «Estás reorganizando mi equipo», dijo él. «Estoy inventariando los suministros médicos», dijo ella, «que han sido archivados incorrectamente. Tu torniquete está en el bolsillo equivocado. En una situación de trauma real, alguien busca eso en la oscuridad. Sé dónde está mi torniquete. Sabes dónde está ahora mismo. Bajo estrés, en la oscuridad, con la adrenalina inundando tu sistema, recurres a la memoria muscular. La memoria muscular va a la ubicación. Si la ubicación es incorrecta, he estado usando este equipo durante 18 meses sin una niñera. Y he estado sacando torniquetes de operadores muertos que también pensaban que sabían dónde estaba su equipo», dijo ella en voz baja. La sala se quedó quieta a su alrededor. Torres la miró fijamente. Ella no apartó la mirada. «Si mueves mi equipo», dijo él lentamente, «lo volveré a poner en su sitio». «Si lo vuelves a poner en su sitio», dijo ella con la misma lentitud, «la próxima vez que hagamos un simulacro de bajas, cronometraré cuánto tardas en encontrarlo. Y luego tendremos una conversación sobre si quieres seguir teniendo esta discusión». Se volvió hacia el inventario. Detrás de ella, oyó a Torres exhalar de forma brusca y controlada. El sonido de un hombre en un punto de decisión. Salió de la sala. Desde el otro lado de la sala de equipos, Marcus Webb había oído cada palabra. Miró el bolsillo del torniquete que ella había reorganizado. Y silenciosamente, reorganizó el suyo. La noche antes del ejercicio de entrenamiento, Maya Cross estaba sentada sola en la enfermería, repasando los archivos de los escenarios. La puerta se abrió a las 22:00 horas. Entró el comandante Hollis. No dijo nada de inmediato. Caminó hacia el otro lado de la sala. Miró el inventario de suministros en la pizarra, su letra, su sistema reorganizado. «Cambiaste el protocolo de inventario», dijo él. «El protocolo anterior tenía los medicamentos archivados por marca en lugar de por función. En un escenario de bajas masivas, eso cuesta tiempo. Funcionó bien durante 2 años. Funcionó sin ser probado a plena capacidad», dijo ella. «Hay una diferencia». Hollis se giró para mirarla. «Llevas aquí 18 horas», dijo él. «Has reorganizado la enfermería, reordenado los equipos de los operadores y te has enfrentado con Torres». «Torres volvió a colocar su equipo como estaba», dijo ella. «Voy a dejarlo pasar por ahora». «Vas a dejarlo pasar». «Por ahora», dijo ella. «El ejercicio de entrenamiento defenderá mi caso mejor de lo que yo puedo hacerlo en una discusión en la sala de equipos». Hollis guardó silencio por un momento. «Déjame decirte algo, Cross», dijo él, y su voz había bajado al registro más grave que usaba cuando quería decir algo específico. «He tenido buenos médicos. He tenido médicos excelentes. Pero el trabajo de un médico es mantener vivos a los operadores el tiempo suficiente para que la misión se complete. No es reestructurar la cultura operativa del equipo. No es desafiar a los operadores jóvenes en la sala de equipos. Y ciertamente no es para hacer que el comandante sienta que está lidiando con una insurgencia dentro de su propia unidad». Ella lo miró fijamente. «Señor», dijo con respeto, «si reorganizar un sistema de archivo de medicamentos y corregir la ubicación de un torniquete le hace sentir que está manejando una insurgencia, entonces el estado anterior de su preparación médica era un problema del que debería haber sido consciente». El silencio duró 5 segundos completos. 18 horas, dijo Hollis de nuevo. Más suave esta vez. No más suave de una manera amable, sino más suave como alguien que archiva información. Caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo. Sin darse la vuelta dijo, «No llegues tarde a la reunión de mañana». Y salió. Maya Cross miró la puerta cerrada por un momento. Luego volvió a sus archivos de escenarios. Sus manos estaban completamente firmes, pero debajo de la mesa, donde nadie podía ver, había presionado con fuerza el talón de su bota contra el suelo. El ancla física que usaba cuando la calma le costaba algo. Cuando mantenerse quieta era un trabajo, no algo natural. Cuando la sala la había puesto a prueba y ella había mantenido su posición, y el costo de mantenerla solo era visible para ella, en la privacidad de su propio cuerpo.
en una enfermería a las 22:00 horas, sin que nadie la viera. Respiró, pasó la página, siguió trabajando. Afuera, en el pasillo que corría junto a la enfermería, un único par de pasos se alejaba por el corredor. El comandante Hollis caminó hasta el final del pasillo, se detuvo y se quedó allí un largo momento. Pensó en algo que ella había dicho. Si reorganizar un sistema de archivo de medicamentos le hace sentir que está manejando una insurgencia, el estado anterior de su preparación médica era un problema. Se quedó allí. Pensó en un ejercicio de entrenamiento de hacía 18 meses, un herido simulado, un médico buscando en el bolsillo equivocado del equipo equivocado. Siguió caminando. No volvió atrás, pero pensó en ello. La mañana del ejercicio de entrenamiento, Torres volvió a colocar su torniquete en el sitio original. Maya lo vio durante la revisión de equipo previa a la misión. No dijo nada. Miró el bolsillo, miró a Torres y luego volvió a mirar su portapapeles. Torres la sorprendió mirando y le sostuvo la mirada con el desafío específico de un hombre que ha tomado una decisión y aún no está dispuesto a examinar si fue una buena. Marcus Webb vio todo el intercambio desde 2 metros de distancia. Tampoco dijo nada, pero movió su propio equipo a la configuración que Maya había establecido, en silencio, sin hacer un espectáculo de ello. Y cuando Torres miró y se dio cuenta, Marcus simplemente se encogió de hombros de una manera que comunicaba todo y nada a la vez. El equipo partió a las 5:30. El lugar de entrenamiento estaba a 40 minutos al norte, un complejo industrial fuera de servicio que la Marina usaba para escenarios de guerra urbana. 3 edificios simulaban presencia hostil, con escenarios de bajas integrados diseñados para probar tanto la efectividad en combate como la respuesta médica. El tipo de ejercicio que parecía controlado en un documento de planificación y se convertía en algo completamente diferente en el terreno. Hollis dirigió personalmente la reunión informativa del vehículo. Rutas, sectores, comunicaciones, ventanas, puntos de extracción. Lo repasó rápidamente y el equipo lo absorbió rápidamente porque este era un idioma que todos hablaban con fluidez. Maya escuchó, tomó notas y hizo exactamente 2 preguntas. Ambas sobre el escenario de bajas, respondidas por Hollis en el tono plano que usaba cuando una pregunta era técnicamente válida y aún no estaba listo para decirlo. Rodríguez se inclinó hacia Garrett durante la reunión. «Toma notas», murmuró. «Tú también», dijo Garrett. «Llevo 9 años haciendo esto. Ella probablemente también lleva 9 años haciendo lo suyo, solo que un trabajo diferente». Rodríguez se quedó callado. Garrett tenía una forma de terminar las conversaciones que no era hostil. Era simplemente definitiva, de la misma manera que una puerta cerrada es definitiva. Rodríguez volvió a mirar al frente. Vio a Maya hacer su segunda pregunta. Vio a Hollis responderla. Vio la forma en que ella anotaba la respuesta. No las palabras, sino las implicaciones, desglosándolas en acciones. Como lo hace alguien que no solo registra información, sino que construye un plan de respuesta en tiempo real. No dijo nada más, pero movió su torniquete al bolsillo correcto antes de salir del vehículo. El complejo estaba ruidoso con movimiento organizado. Desde el momento en que llegaron, los elementos del equipo se dividieron en sectores, las comprobaciones de comunicaciones que repitaban a través de la frecuencia. La energía controlada particular de los operadores cambiando a la mentalidad de misión. Maya estableció el punto médico avanzado en la posición designada y realizó su propia revisión. Suministros dispuestos en el orden en que los necesitaría, artículos prioritarios accesibles sin mirar, el ensayo mental de una médica que sabe que cuando llega la llamada, no hay una segunda oportunidad para prepararse. Cross se dio la vuelta. Era Garrett. De cerca, su tamaño se registraba de manera diferente que a través de una habitación. Era un hecho físico, de la misma manera que ciertas cosas son simplemente hechos físicos. «Explícame tu protocolo de trauma», dijo él. Ella lo miró. «¿Ahora mismo?» «Ahora mismo». Le sostuvo la mirada por medio segundo, leyendo la intención detrás de ella. No era hostil, aunque sí una prueba. Pero no una prueba cruel, sino la prueba de un hombre que necesitaba saber que la persona que le cubría la espalda
Realmente sabía cómo cubrirle la espalda. Se lo dijo. Conciso, secuencial, sin excesos. Vías respiratorias, respiración, circulación, prevención de hipotermia. Luego los detalles de su equipo. Luego el protocolo de llamada de evacuación médica que había establecido con el equipo de comunicaciones. 45 segundos de principio a fin. Garrett la miró por un momento. De acuerdo, dijo él. ¿Eso es todo? Solo de acuerdo. Sí. Empezó a darse la vuelta. Garrett. Ella lo detuvo. Tu rodilla izquierda la estás favoreciendo. Se volvió y algo cambió en su expresión. No ira, sino sorpresa. La sorpresa específica de alguien que pensaba que había ocultado algo. Está bien, dijo él. No está bien. Estás cargando el lado derecho cuando te pones de pie y compensando al girar. ¿Cuánto tiempo? No afectas la misión. Eso no es lo que pregunté. El silencio entre ellos tenía una textura diferente a la del silencio en la sala de reuniones. Esto era personal. Se trataba de algo real. 3 semanas, dijo finalmente. Tienes que decírselo a Hollis. Necesito terminar este ejercicio. Garrett. Cross. Su voz bajó. He estado en este equipo durante 6 años. He operado lesionado antes. Conozco mi cuerpo. Lo que necesito de ti es saber que si algo sale mal ahí fuera, te encargarás. ¿Puedes hacer eso o no? Ella lo miró, la línea de su mandíbula, la cuidadosa quietud que mantenía, los 6 años de historia comprimidos en esa única pregunta. Puedo encargarme, dijo ella, pero después de este ejercicio, déjame mirar esa rodilla. Después del ejercicio, dijo él. Se alejó. Ella lo vio irse, leyendo su forma de andar, catalogando el patrón de compensación, archivándolo en el índice mental que mantenía de cada operador del que era responsable. Ya había comenzado a construir una imagen de este equipo, no solo de sus habilidades, no solo de sus historiales, sino de sus cuerpos. La forma en que Garrett cargaba su peso, la forma en que el hombro derecho de Torres se situaba 1 centímetro más alto que el izquierdo. Una vieja lesión, probablemente un desgarro parcial del manguito rotador, nunca rehabilitado adecuadamente. La forma en que Rodríguez parpadeaba demasiado rápido cuando procesaba algo que no quería procesar. Conocía a estos hombres de una manera que ellos aún no sabían que los conocía. Eso estaba a punto de ser importante. El ejercicio comenzó a las 7:00. La primera hora transcurrió sin problemas. Los elementos del equipo se movieron a través de sus sectores, alcanzaron sus puntos de control, mantuvieron las comunicaciones. Maya lo siguió todo desde el punto médico avanzado, escuchando la frecuencia, construyendo una imagen en tiempo real de dónde estaba cada operador y qué estaban haciendo. Tenía una pizarra, tenía tiempos, ya estaba por delante del escenario. A las 8:12 llegó la primera llamada de baja. Médico al frente, sector 3, explosión simulada, una sola baja, prioridad 2. Prioridad 2. Serio, no de amenaza vital inmediata según los parámetros de la simulación. Maya agarró su equipo y se movió. El del sector 3 era Rodríguez. Estaba sentado contra un soporte estructural con un marcador de baja simulada en el muslo izquierdo, el equivalente en entrenamiento a una hemorragia femoral. Tenía su propio equipo fuera y lo miraba con la expresión de un hombre que acababa de darse cuenta de que no recordaba dónde estaba algo. Ella estuvo a su lado en 4 segundos. Muslo izquierdo, femoral alta, dijo ella ya trabajando. Tu torniquete, ¿dónde está? Él buscó en el bolsillo. Bolsillo equivocado. Su mano encontró un espacio vacío. Por un momento, solo un momento, algo cruzó su rostro que era más que un ejercicio de entrenamiento. Porque en el simulacro, la regla era simple. Si no podías localizar tu equipo en el tiempo prescrito, el escenario se intensificaba. Una prioridad 2 se convertía en una prioridad 1. Una herida sobrevivible se convertía en una fatal. En el papel, en el entrenamiento, donde nada estaba realmente en juego. Rodríguez encontró el torniquete en el segundo bolsillo. La ubicación antigua. Tiempo, dijo Maya en voz baja, apretando la aplicación de todos modos, ejecutando el escenario correctamente, porque eso era lo que se hacía.
¿Cuánto tiempo te llevó eso? Él sabía que ella no estaba preguntando por el torniquete. Lo moví de sitio, dijo él. Lo vi. Torres. Lo sé. Terminó la aplicación, marcó la hora en la tarjeta de baja, se levantó. Rodríguez, dijo ella. Voy a decirte algo que no está en mi informe médico, pero que es cierto de todos modos. Cada segundo que pierdes buscando equipo que extraviaste es un segundo que tu presión arterial está bajando. No me importa tener razón. Me importa que estés vivo. Si quieres mantener el torniquete en el bolsillo equivocado porque Torres lo dijo, es tu decisión, pero tómala sabiendo lo que implica. Recogió su equipo y regresó al punto avanzado. Rodríguez se quedó sentado allí un momento, el marcador de baja simulada en su muslo, el torniquete en su mano. Lo movió al bolsillo correcto. No le dijo a nadie que lo había hecho, pero lo hizo. El ejercicio continuó. 2 simulaciones de bajas más llegaron en los siguientes 90 minutos. Ambas manejadas, ambas limpias. Ambas anotadas por el evaluador del escenario con el código de reconocimiento estándar. Maya las manejó eficientemente y regresó cada vez sin fanfarrias, sin comprobar si alguien se había dado cuenta. Esto no se trataba de una actuación. Se trataba de calibración, de aprender los ritmos del equipo, sus tiempos de respuesta, las brechas entre dónde pensaban que estaban y dónde estaban realmente. A las 10:34, todo cambió. La radio crepitó. No era una llamada de escenario. No era la voz plana del evaluador. Era Hollis y su voz había cambiado de frecuencia de una manera que Maya nunca había oído antes, pero que reconoció de inmediato. De la misma manera que un músico reconoce un cambio de tonalidad sin identificarlo conscientemente. Todos los elementos mantengan posición. Tenemos una baja real. Esto no es un simulacro. Sector 5, esquina norte. Cross, muévete. Ya se estaba moviendo antes de que él terminara la frase. El del sector 5 era Garrett. Lo supo antes de llegar. Lo supo por la rodilla, por las 3 semanas de carga de compensación, por la forma en que había desviado su preocupación con la desviación específica de un hombre que había estado manejando algo durante demasiado tiempo y esperaba manejarlo un poco más. Lo supo por la forma en que la voz de Hollis había cambiado. Lo supo por el ritmo de los pasos delante de ella. 2 operadores moviéndose rápido, del tipo de rapidez que significaba que la situación al otro lado no era teórica. Garrett estaba en el suelo, no simuladamente en el suelo, sino en el suelo de la manera en que los cuerpos vivos caen cuando algo dentro de ellos cede de repente, por completo, y con la vulnerabilidad específica de una persona grande que no está acostumbrada a ser la que necesita ayuda. Había caído sobre el lado izquierdo. La rodilla había cedido durante un cambio de dirección, pero la caída se había complicado. Había caído con fuerza contra un borde estructural y el impacto había añadido un problema secundario al principal. Evaluó en segundos. La rodilla, probable rotura del ligamento, comprometida. El impacto secundario, caja torácica lateral izquierda, como mínimo 2 costillas rotas, posible neumotórax parcial. Garrett, dijo ella, sus manos ya en movimiento. Su voz calibrada al tono específico y uniforme que no era calma para aparentar, sino calma funcional. El tipo de calma que el cerebro de una persona herida oye como seguridad. Quédate conmigo, te tengo. Dime tu nivel de dolor del 1 al 10. 7, dijo él entre dientes. La respiración. ¿Te duele al inspirar? Un poco. Sí. ¿Agudo o presión? Agudo. Ya estaba escuchando su pecho, un lado y luego el otro. El lado izquierdo está disminuido, dijo, no a Garrett, sino a la frecuencia de comunicaciones. Posible neumotórax secundario a impacto. Solicito ventana de evacuación médica. El paciente está estable, no crítico, pero necesitamos transporte. Desde algún lugar detrás de ella oyó a Hollis. ¿Qué tan grave? Manejable si nos movemos ahora y no esperamos, dijo ella. Necesito 15 minutos para estabilizar y luego necesitamos un vehículo. ¿Lo tienes? Trabajó. El equipo se había reunido, sin aglomerarse, sin interferir, pero presente de la manera en que la gente está presente
cuando alguien que les importa está herido. Los sintió allí, el peso de su atención, la calidad particular de preocupación que estos hombres se tenían entre sí. No era suave, era feroz y aguda, y se manifestaba como quietud porque en ese mundo, cuando te importaba a alguien, te apartabas del camino de la persona que intentaba salvarlo. Torres estaba allí. Lo sintió específicamente porque no se había alejado tanto como los demás. Torres, dijo ella sin levantar la vista, coge el kit naranja de mi bolsa, bolsillo exterior izquierdo. No se movió de inmediato. Torres, aún sin mirar, sus manos trabajando. Kit naranja, bolsillo izquierdo, ahora mismo. Se movió, oyó la cremallera, oyó el kit caer al suelo a su lado. Ábrelo, sello torácico, apósito oclusivo, el paquete transparente. Lo abrió, lo encontró, lo colocó en su mano extendida con una precisión que la sorprendió y probablemente también lo sorprendió a él. La competencia automática de alguien que hace lo correcto antes de haber decidido conscientemente hacerlo. Bien, dijo ella. Fue una palabra, solo bien. Pero Torres se quedó agachado a su lado, listo, en lugar de retroceder. Garrett siseó entre dientes mientras ella trabajaba. Lo sé, dijo ella en voz baja. Solo para él. Sé que duele. Lo estás haciendo genial. Sigue respirando lento, tranquilo. Deja que la respiración venga. No la fuerces. Voy a... Vas a estar bien, dijo ella. Voy a ser muy clara al respecto. Vas a estar bien. La rodilla está mal, probablemente quirúrgica, pero eso es un problema para más tarde. Ahora mismo necesito que respires. El ejercicio, Garrett. Se detuvo, lo miró. El ejercicio ha terminado. Déjame ayudarte ahora mismo, y lo próximo de lo que te preocuparás es de qué cirujano te va a operar la rodilla. ¿Entendido? Él la miró. Algo en su expresión, algo grande y resistente y construido durante 6 años de ser la persona que no caía, cambió. Sí, dijo él. Bien. Volvió al trabajo. 14 minutos después, Garrett estaba estabilizado, cargado y en el vehículo. Maya subió a su lado, manteniendo la monitorización durante el tránsito. A través de la ventana del vehículo, tuvo una breve línea de visión hacia dónde estaba el equipo. Torres todavía sostenía su kit naranja. Lo miró. Volvió a mirar el vehículo. Levantó el kit en señal de ofrecimiento, un reconocimiento, algo que existía en el espacio entre una disculpa y una pregunta. Ella extendió la mano por la ventana. Él se acercó y se lo devolvió. Ninguno de los dos dijo nada. El vehículo se puso en marcha. Hollis lo vio alejarse. Se quedó quieto un largo momento después de que el vehículo desapareciera de la vista. La tabla de evaluación del ejercicio en su mano. El plan del día vuelto irrelevante por la realidad de un hombre cayendo y una médica moviéndose antes de que él terminara de dar la orden. Marcus Webb apareció a su lado. Lo ha estabilizado en 14 minutos, dijo Marcus. Lo sé. Evaluación de neumotórax sin imágenes, colocación correcta del sello torácico, lo mantuvo tranquilo todo el tiempo. Garrett no se calma fácilmente. Eso también lo sé. Marcus esperó. Hollis miró la tabla en su mano, los parámetros del ejercicio, el escenario de baja que se había escrito en la simulación como un evento planeado, y el real que había ocurrido en su lugar, antes de tiempo, y que se había manejado antes de que la simulación siquiera alcanzara su prueba de diseño. Llamó a Torres por su nombre, dijo Marcus. Por su nombre, sin mirarlo. Lo puso a trabajar, respondió. Torres responde a la competencia, dijo Hollis secamente. Torres responde a la autoridad que respeta, corrigió Marcus, suave pero precisamente. Hay una diferencia. Hollis no dijo nada. Marcus no dijo nada más. El viento sopló. En algún lugar del complejo, dos operadores estaban haciendo una comprobación de comunicaciones post-ejercicio. Sus voces se oían débilmente en la frecuencia. Dijo que lo reconocerías cuando lo vieras, dijo Marcus, y su voz era cuidadosamente neutral. Le dije eso. Hollis se giró para mirarlo. ¿Le dijiste eso? Ayer, cuando llegó. La pausa se alargó. Ya estabas abogando por ella, dijo Hollis.
Estaba haciendo lo que siempre hago, dijo Marcus, observar y decirle a la gente lo que veo. Hollis miró de nuevo en la dirección en que se había ido el vehículo. Su mandíbula se movió. Su mano se apretó ligeramente sobre la tabla de evaluación y luego se relajó. Lleva al equipo a la reunión de análisis, dijo. ¿Y Cross? Volverá del centro médico en 3 horas. Estará en la reunión. Marcus asintió. Empezó a caminar, luego se detuvo. Hollis, dijo él. ¿Qué? Torres movió su torniquete al bolsillo correcto. También Rodríguez. Los vi hacerlo. Hollis no dijo nada. Marcus se alejó. Hollis se quedó allí solo, en el espacio donde había sido el ejercicio de entrenamiento, sosteniendo una tabla llena de planes que el día había invalidado. Pensó en algo en lo que no había pensado en mucho tiempo, sobre lo que significaba confiar en alguien en el campo, y la diferencia entre la confianza que se da libremente y la confianza que se gana con el peso. Sobre 18 horas. Sobre una mujer que había entrado en una habitación donde nadie la quería y que ni una sola vez en todo ese tiempo había pedido ser querida. Pensó en la cara de Garrett en el vehículo, la expresión específica de un hombre que había dejado de luchar contra la ayuda. Pensó en Torres, que no se había calmado por nadie nuevo en 4 años. Se puso la tabla de evaluación bajo el brazo y caminó hacia el edificio de reuniones. No le dijo nada a nadie, pero por primera vez desde que esa puerta se había abierto y esa mujer había entrado, por primera vez, dejó de construir argumentos de por qué ella no pertenecía allí. Simplemente caminó. Y eso, en el lenguaje de David Hollis, lo era todo. La sala de reuniones olía a café que había estado reposando demasiado tiempo y a hombres que aún no habían procesado lo que habían visto suceder esa mañana. Nadie se sentó como se habían sentado en la primera reunión, con la distancia cuidadosa, la evitación deliberada. Se sentaron como se sienta la gente después de que ha ocurrido algo real, más cerca, menos arreglados. La informalidad específica de un grupo que ha pasado por algo juntos y todavía siente sus efectos. Maya Cross entró a las 13:47. Había estado en el centro médico con Garrett. Lo había acompañado en las imágenes iniciales. Había hablado con el médico de la base sobre el neumotórax. Confirmado. Menor, manejable, exactamente como ella lo había evaluado en el campo, sin un solo equipo de diagnóstico. Había esperado hasta que Garrett estuviera estable y cómodo y solo ligeramente furioso por su rodilla antes de irse. Había conducido de regreso al complejo. Había entrado en la sala de reuniones con la misma quietud con la que había entrado el día anterior y se había sentado. Tercera fila, centro. Torres la miró. Ella le devolvió la mirada. Algo pasó entre ellos que no era perdón. Era demasiado pronto y demasiado pequeño para esa palabra, pero era algo. Un reconocimiento, una puerta dejada abierta. Hollis dirigió la reunión de la misma manera que dirigía todo. Directo, estructurado, sin palabras innecesarias. Repasó la secuencia del ejercicio, mencionó cada punto de control, anotó los resultados. Cuando llegó al incidente de Garrett, no hizo la pausa que Maya podría haber esperado. Lo repasó con la misma eficiencia plana, declarando lo que había sucedido, lo que se había hecho, cuál era el resultado médico. Luego dijo, la respuesta fue correcta y oportuna. Eso fue todo. Sin nombre, sin reconocimiento directo, solo la respuesta fue correcta y oportuna. Pero en el lenguaje de David Hollis, en esa sala, frente a ese equipo, sonó como una ovación de pie. Marcus lo oyó. Rodríguez lo oyó. Torres definitivamente lo oyó, porque Torres tenía el oído específico de un joven de 26 años que prestaba mucha atención a una situación que él había comenzado y no estaba seguro de cómo terminar. Maya escribió algo en su blog de notas. No levantó la vista. La reunión continuó. Después de que terminó, mientras el equipo se dispersaba, Hollis se detuvo en su fila. No a su lado, se detuvo una fila más adelante, de espaldas parcialmente a ella, mirando la pizarra táctica que todavía mostraba el mapa del ejercicio de la mañana. La rodilla de Garrett, dijo, no era una pregunta. Me dijo que empezó hace 3 semanas, dijo ella. No lo informó. Lo sé. Debería haber...
Llevabas aquí 18 horas, dijo Hollis. Lo evaluaste, se lo señalaste directamente. Te posicionaste para manejar el resultado cuando sucediera. Una pausa. Ese es el trabajo. Ella miró la parte de atrás de su cabeza, las canas en sus sienes, la forma cuidadosa en que se mantenía ligeramente girado, sin enfrentarla por completo. Como un hombre que hace una concesión mientras mantiene una última línea de su propia posición. Señor, dijo ella. ¿Qué? Garrett va a luchar contra la recomendación quirúrgica. Eso también lo sé. Va a decirle al médico que puede rehabilitarla. Va a citar historiales de operadores que corrieron con desgarros parciales del ligamento cruzado anterior durante meses. Va a ser persuasivo y va a estar equivocado. ¿Y? Y me gustaría su apoyo cuando me oponga a él. No porque no pueda manejar la discusión, puedo hacerlo, sino porque irá más rápido si lo oye de ambos. Hollis se giró entonces, por completo. La miró con una expresión que aún no le había visto, no hostilidad, no el escepticismo cuidadosamente mantenido. Algo más complicado. Algo que parecía un hombre reorganizando información que había archivado en el lugar equivocado. Me estás pidiendo que te respalde. Le estoy pidiendo que respalde la recomendación médica. Resulta que es la mía. El silencio duró lo suficiente como para que ella lo sintiera en el pecho. Luego Hollis dijo simplemente, ¿cuándo es la cita? Mañana, a las 900 horas. Estaré allí. Salió. Maya Cross se sentó sola en la sala de reuniones durante 60 segundos completos después de que él se fuera. Luego exhaló una larga y controlada respiración y se levantó. Tenía un equipo que cuidar. Las siguientes 72 horas se movieron como se mueven las cosas cuando un equipo se está recalibrando silenciosamente. No con anuncios, no con ceremonias, sino en los pequeños momentos transaccionales diarios que suman algo más grande que cualquier evento único. Torres comenzó a dejar su botiquín médico en la configuración que ella había establecido. No lo mencionó. Ella no lo mencionó. Simplemente era un hecho de la mañana ahora, como que el café estuviera listo a las 6:00 y la comprobación de frecuencia a las 6:15. Rodríguez comenzó a decir buenos días. No de forma elaborada, solo la palabra pasando en el pasillo, la forma en que los hombres se reconocen mutuamente cuando han pasado de una categoría a otra sin decidirlo formalmente. Lo más difícil fue la misión. Se enteró de la manera en que la gente en las unidades operativas se entera de las cosas. De lado, en pedazos, a través de la ósmosis particular de un equipo pequeño donde la información viaja incluso cuando no viaja oficialmente. Una operación real, no un ejercicio de entrenamiento. Coordenadas reales, cronograma real, riesgos reales. No estaba en las reuniones de planificación. No tenía autorización para el paquete completo. Todavía no, pero sabía lo suficiente como para empezar a construir su plan médico para ello. Y cuando empezó a construir su plan médico, se topó directamente con el problema. La ruta de extracción la encontró en la parte pública del marco operativo, el corredor logístico, el cronograma, los activos de apoyo. Lo leyó 3 veces, luego lo leyó una cuarta vez porque quería estar equivocada. Quería descubrir que había leído mal algo, malinterpretado los parámetros, cometido un error en su evaluación. No estaba equivocada. La ruta de extracción pasaba por un corredor específico que tenía un historial de contaminación. Procesamiento químico industrial abandonado, documentado en una evaluación ambiental regional. Tenía acceso a través de su base de datos de inteligencia médica, la misma base de datos que los planificadores operativos aparentemente no habían cruzado. El tipo de contaminación no era letal de inmediato. No era una crisis en el sentido militar convencional. Pero para los operadores que se movían a pie por ese corredor, con niveles de esfuerzo que elevarían la absorción respiratoria en un pasaje confinado y sin ventilación durante el cronograma de extracción proyectado, el riesgo de exposición acumulada no era aceptable. No para ella. Se sentó con esta información durante 4 horas antes de hacer algo al respecto. Se sentó con ella porque entendía exactamente lo que significaba hacer algo al respecto.
Llevaba 3 días en esta designación. Se había ganado algo en esos 3 días, un punto de apoyo a regañadientes, una pequeña cantidad de confianza construida a partir del pecho de Garrett, el equipo de Torres, el torniquete de Rodríguez. No era nada. Pero tampoco era el tipo de posición que hacía simple para una médica subalterna entrar en una sala de planificación operativa y desafiar un marco de misión que ya había sido revisado y aprobado por personas significativamente por encima de su nivel salarial. Pensó en lo que eso costaría. Pensó en lo que costaría quedarse callada. A las 21:00 horas llamó a la puerta de Marcus Webb. Él abrió, la miró, leyó su rostro. Se dio cuenta de que él estaba leyendo su rostro, los mismos instintos de evaluación que ella usaba, vueltos hacia ella, y él se hizo a un lado para dejarla entrar sin decir nada. Se lo expuso, la ruta, los datos de contaminación, el cálculo de exposición. Le mostró la evaluación ambiental. Le mostró los cálculos. No editorializó. Expuso los hechos como expondría un diagnóstico. Esto es lo que muestran los datos. Estos son los parámetros. Este es el riesgo. Marcus guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Quién más sabe que tienes esto?, dijo finalmente. Nadie. ¿Qué tan segura estás? Estoy segura de los datos de contaminación. Están documentados, no están en disputa. ¿Y del cálculo de exposición? Ella lo miró a los ojos, lo suficientemente segura como para no poder quedarme callada. Él miró el documento, la miró a ella. ¿Sabes lo que pasa si llevas esto por la cadena de mando y te equivocas?, dijo él. No me equivoco. No estoy diciendo que lo estés. Estoy diciendo que sabes lo que cuesta si la conclusión es disputada. Sí, 3 días aquí. Sé cuánto tiempo llevo aquí, Webb. Él guardó silencio de nuevo. Luego dijo algo que ella no esperaba. Deberías haber ido primero a Hollis. Ella se detuvo. ¿Por qué viniste a mí?, dijo él, no con dureza, sino directamente. Ella lo pensó. De verdad, no por reflejo, sino que se sentó genuinamente con la pregunta porque era justa y merecía una respuesta justa. Porque no estaba segura de que me escuchara, dijo ella, y necesitaba saber si estaba pensando con claridad antes de entrar en esa sala. ¿Y ahora? Necesito entrar en esa sala. Marcus asintió una vez, lentamente, como asentía cuando algo se había resuelto a su satisfacción. Entonces entra, dijo él. Encontró a Hollis a las 21:30. Estaba en la sala de planificación, no con nadie, solo él y los mapas operativos. La contabilidad de última hora que hacen los comandantes cuando el resto del equipo se ha retirado y están solos con el peso de lo que se avecina. Llamó a la puerta abierta. Él levantó la vista. Cross. Necesito 10 minutos, dijo ella. Es médico. Es relevante para la operación. Algo cambió en su expresión, no resistencia, sino el ajuste de un hombre haciendo espacio, reenfocando su atención. Señaló las sillas frente a él y ella se sentó. Puso el documento sobre la mesa entre ellos. El corredor de extracción, dijo ella. Pasaje noreste, aproximadamente 400 metros de la ruta. Hay un problema de contaminación. Se lo explicó exactamente como se lo había explicado a Marcus, sin editorializar, sin posicionarse. Datos, parámetros, cálculo, conclusión. Hollis escuchó. Había aprendido en 3 días que eso era lo que él hacía. Escuchaba completamente, sin reacción, sin expresión, y no podías leer el proceso hasta que terminaba. Era desconcertante, de la misma manera que el agua genuinamente quieta es desconcertante porque no puedes ver lo que se mueve debajo. Leyó la evaluación ambiental él mismo. Repasó el cálculo de exposición. No cuestionó los cálculos, lo que le dijo que los había hecho independientemente en su cabeza y había llegado a la misma respuesta. Luego dijo, esta evaluación se archivó hace 16 meses. Sí, los planificadores operativos tenían acceso a los registros ambientales regionales. Habrían tenido acceso. Si cruzaron un sitio industrial fuera de servicio con un protocolo de exposición de tránsito a pie, es una pregunta diferente. Estás diciendo que lo pasaron por alto.
Estoy diciendo que el marco para este tipo de referencia cruzada no es estándar en la planificación operativa. Es estándar en la planificación médica. Ellos no lo estaban buscando. Yo sí. Hollis se recostó. Sus manos estaban planas sobre la mesa, no tensas, solo colocadas. La quietud de un hombre sosteniendo algo difícil sin inmutarse. Si llevo esto al equipo de planificación, dijo lentamente, y se oponen al cálculo, lo defenderé. Irán tras tus credenciales, tu tiempo en el equipo, tu rango. Lo sé. Y quieres hacer esto de todos modos. Ella lo miró. Señor, dijo con respeto, el hecho de que sea arriesgado para mí no cambia lo que muestran los datos. Si entierro esto porque es incómodo plantearlo y alguien regresa de ese corredor con daño por exposición química, habré tomado una decisión. No quiero haber tomado esa decisión. La sala estaba muy silenciosa. Hollis la miró, no como la había mirado el primer día, no con el desdén plano, no con la hostilidad cuidadosa. La miró como miraba un mapa cuando el terreno era más complicado de lo que había leído inicialmente. Dame el documento, dijo él. Tengo una copia. Dame este. Ella lo deslizó por la mesa. Él lo recogió. Lo miró por otro momento y luego dijo algo que resquebrajó la superficie del hombre que ella había estado leyendo toda la semana. Tuve un médico, dijo él, hace 7 años. Uno bueno. Señaló un problema con un parámetro de la misión ambiental, de hecho, circunstancias diferentes. El comando se opuso. Él se echó atrás. Una pausa. 3 operadores regresaron con daño respiratorio que les costó sus carreras. El médico lo sabía, tenía los datos. Se echó atrás porque era subalterno y la sala era hostil y pensó que quizás estaba equivocado. Ella estaba muy quieta. No estaba equivocado, dijo Hollis. El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso. No un espacio vacío, sino la presencia de algo que no podía ser desdicho, no podía ser desarchivado una vez que se había hablado. No me voy a echar atrás, dijo Maya. No, dijo Hollis, no lo harás. Se levantó. Voy a convocar una revisión de planificación para las 800 horas de mañana. Estarás en la sala, presentarás la evaluación médica. Lo que sea que pase después de eso, respaldaré los datos. La miró. No porque sean tuyos, sino porque son correctos. Ella asintió. Se levantó para irse. Cross, dijo él. Ella se giró. Deberías saberlo. Se detuvo, hizo un pequeño ajuste interno y continuó. Los planificadores van a asumir que esto es sobre territorio, una nueva médica afirmándose. Esa es la lente que usarán primero. Lo sé. Lo hará más difícil. Eso también lo sé. ¿Cómo quieres manejarlo? Ella consideró. De la misma manera que manejé esta sala, dijo. Datos, no argumentos. Dejar que se opongan. Dejar que los números respondan. Hollis la miró durante un largo momento. Luego, en voz baja, sin ceremonia, sin hacerlo más grande de lo que era, dijo. Bien, ella salió. En el pasillo, se detuvo. Apoyó la espalda contra la pared. Respiró 4 tiempos para adentro, 4 tiempos para la afuera. La respiración clínica de alguien que maneja su propia fisiología con el mismo rigor que aplicaba a la de los demás. Su ritmo cardíaco estaba elevado, no por miedo, sino por el costo específico de hacer algo que importaba frente a personas que tenían todas las razones estructurales para no dejar que importara. Respiró. Se apartó de la pared. Al final del pasillo, Marcus Webb estaba de pie en el extremo opuesto, apoyado en la pared contraria, con una taza de café en la mano, sin mirarla, mirando al techo como lo hacía cuando deliberadamente no estaba mirando algo mientras también lo miraba. Ella pasó a su lado. Bueno, dijo él sin apartar los ojos del techo. Revisión de planificación a las 800 horas, dijo ella. Hollis la está convocando, te está respaldando los datos. Marcus consideró esto. Es lo mismo, no exactamente, suficientemente cerca. Ella siguió caminando. Cross, la llamó él. Ella se giró. Él bajó la taza de café, la miró directamente, sin evaluación de reojo, sin neutralidad cuidadosa, solo directo, como era directo cuando decidía algo. Entraste por esa puerta hace 3 días,
dijo él, y has tenido razón en cada una de las cosas desde entonces. ¿Por qué? La clasificación de medicamentos, el equipo de Torres, la rodilla de Garrett, el corredor. Una pausa. Solo digo que lleves la cuenta, porque llegará el día en que alguien intente decirte que lo imaginaste, y es útil saber el número. Ella lo miró. 4, dijo ella. ¿Qué? Esa es la cuenta. 4 cosas. La estoy llevando. Él asintió. Ella se giró y caminó por el pasillo, y detrás de ella Marcus Webb se quedó allí con su café, viéndola irse, pensando en hace 7 años y en un médico que se había echado atrás, y en 3 operadores que habían pagado por ello. Pensó en el hecho de que ella no había preguntado si tenía razón. Había preguntado si estaba pensando con claridad. Había una diferencia, una significativa. Y en 22 años de ver a la gente tomar decisiones bajo presión, Marcus Webb había aprendido que las personas que hacían la segunda pregunta casi siempre te daban mejores respuestas que las personas que solo hacían la primera. Terminó su café. Mañana iba a ser una pelea. Y él, por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando ver a alguien ganarla. La revisión de planificación de las 8:00 no fue el tipo de reunión que se anuncia con calidez. Hollis había enviado la notificación a las 6:00, escueta, factual, listando a los asistentes por nombre y rango. Maya había visto su propio nombre al final de la lista, debajo de 3 planificadores superiores, un coordinador de logística y un oficial de inteligencia naval llamado Comandante Briggs, quien había estado vinculado al marco operativo desde su inicio y, según todos los informes, no era un hombre que recibiera correcciones con gracia. Había leído la lista 2 veces, luego había ido a la enfermería, había hecho sus revisiones matutinas, había revisado su documentación una última vez y había llegado a la sala de planificación a las 7:55. Fue la primera en llegar, además de Hollis. Él estaba de pie a la cabeza de la mesa, revisando algo en su tableta. No levantó la vista cuando ella entró. Briggs va a entrar con todo, dijo, todavía mirando la tableta. Ha estado manejando este marco operativo durante 4 meses. No le gustan las modificaciones de última hora. Lo sé, dijo ella. Va a cuestionar tus cualificaciones. Eso también lo sé. Va a insinuar que una médica no tiene autoridad para evaluar los parámetros de la ruta. ¿Tiene experiencia en toxicología?, preguntó ella. Hollis levantó la vista. No, dijo él. Entonces estamos a mano, dijo ella. Excepto que yo tengo la evaluación ambiental y él no. Algo se movió en el rostro de Hollis, rápido, controlado pero visible, de la manera en que algo visible sucede en un rostro que está mayormente entrenado contra la visibilidad. Lo había visto una vez antes en el pasillo, la noche que le contó sobre el médico que se echó atrás. Era lo más parecido a la aprobación que su rostro aparentemente sabía producir, y duró aproximadamente medio segundo. Luego la puerta se abrió y la sala se llenó y el medio segundo terminó. Briggs entró como un hombre que ya había decidido el resultado de la reunión. No era físicamente grande, pero se movía con la densidad específica de la autoridad institucional, del tipo que no proviene de la fuerza personal, sino del peso acumulado del rango y el tiempo en salas que se habían organizado consistentemente en torno a su posición. Se sentó a la mesa, miró a Maya una vez con la evaluación plana de un hombre que categoriza algo, y luego apartó la vista y comenzó a hablar con el coordinador de logística como si la reunión ya hubiera comenzado sin ella. La reunión la abrió Hollis, lo expuso limpiamente, la alerta de contaminación, la evaluación médica, el cálculo de exposición. Lo presentó como datos operativos, que lo eran. No usó lenguaje evasivo, ni matices. Lo declaró como declaraba todo, como un hecho que requería una respuesta. La sala estuvo en silencio durante unos 4 segundos después de que terminó. Entonces Briggs dijo, ¿quién hizo el cálculo de exposición? La suboficial Cross, dijo Hollis, la médica principal de su equipo. Briggs miró a Maya. ¿Cuánto tiempo lleva asignada a esta unidad? 4 días, dijo ella. El silencio que siguió tuvo una textura específica.
El silencio de hombres a los que se les acaba de entregar un argumento que pretendían usar. 4 días, repitió Briggs dándole vueltas, y en 4 días ha identificado un descuido que un proceso de planificación de 4 meses pasó por alto. La referencia cruzada entre los registros de contaminación ambiental y los protocolos de exposición de tránsito a pie no forma parte de los marcos de planificación operativa estándar, dijo ella. Forma parte de los marcos de planificación médica. Ustedes no lo estaban buscando. Yo sí. Eso no es una crítica al proceso de planificación. Es una descripción de por qué la integración médica en la planificación operativa es importante. La ruta ha sido evaluada y aprobada, dijo Briggs. Múltiples revisiones, múltiples aprobaciones. Ninguna de ellas médica, dijo ella. Tenemos personal médico asignado a esta operación. Tenían un puesto médico asignado a esta unidad que estuvo vacante durante 3 meses antes de que yo llegara. El ciclo de revisión anterior no tuvo aportes del médico principal. Empujó la evaluación ambiental sobre la mesa hacia él. Los datos de contaminación están documentados. El cálculo de exposición se basa en modelos establecidos de absorción respiratoria para tránsito de alto esfuerzo. No es ciencia en disputa. Briggs miró el documento. No lo recogió. ¿Cuál es el riesgo real?, dijo, en términos prácticos. En términos prácticos, los operadores que se muevan por ese corredor a ritmo de misión, en las condiciones térmicas actuales, a través de un pasaje sin ventilación de 400 metros, absorberán una exposición acumulada de cloro orgánico que cruza el umbral de efectos neurológicos agudos en aproximadamente el 60 al 70% de los participantes. No de inmediato, no dramáticamente. Completarán la extracción, estarán en el vehículo y entre 6 y 24 horas después comenzarán a presentar síntomas: desorientación, alteración de la motricidad fina, en algunos casos, trastornos visuales. La sala estaba muy quieta. En el campo, continuó porque no había terminado y no iba a ser interrumpida antes de terminar, después de la misión, en un vehículo o en una casa segura con operadores que han estado funcionando con adrenalina durante horas. Esos síntomas parecen agotamiento. Se atribuyen al esfuerzo. No se tratan como exposición química. Y sin tratar en la ventana de 24 a 48 horas, el impacto neurológico se profundiza. Se detuvo. La sala permaneció quieta. Briggs estaba mirando el documento ahora. Lo había recogido. Ella se dio cuenta de esto y no dijo nada al respecto. La coordinadora de logística, una mujer llamada Teniente Parrish, que aún no había hablado, dijo en voz baja: ¿Cuál es la modificación? Corredor de extracción alternativo, pasaje oeste, añade 11 minutos al cronograma, sin historial de contaminación. 11 minutos es significativo en esta ventana operativa, dijo Briggs. 11 minutos es menos significativo que 6 operadores presentando síntomas neurológicos post-extracción con un paquete de misión aún por asegurar, dijo Maya. Briggs dejó el documento. Miró a Hollis. Estás respaldando esta evaluación, dijo. No era una pregunta, era una confirmación que estaba aceptando a regañadientes. Estoy respaldando los datos, dijo Hollis. Los datos son sólidos. La interrupción operativa es manejable, dijo Hollis. 11 minutos es manejable. Las bajas por exposición química no son manejables. Adaptamos la ruta. Briggs se recostó. La sala esperó. Este era el momento. Maya podía sentirlo en el peso específico de una sala en un punto de decisión, la forma en que ciertos segundos son más densos que los segundos a su alrededor. Había construido el argumento correctamente. No se había excedido, no había editorializado, había expuesto hechos y había dejado que los hechos llevaran el peso. Había hecho todo lo que podía hacer. Ahora estaba fuera de sus manos y odiaba esa parte. Briggs dijo: Quiero una verificación independiente del cálculo de exposición. Que otro oficial médico no asignado a esta unidad revise los cálculos. Eso es razonable, dijo Maya antes de que Hollis pudiera responder. Briggs la miró, ligeramente sorprendido,
como si hubiera esperado resistencia y no la hubiera encontrado. Lo que le dijo que se había preparado para una discusión y estaba ligeramente desorientado por la ausencia de una. Si el cálculo se verifica, continuó ella, se aprueba la modificación de la ruta. Si el cálculo se verifica, dijo Briggs lentamente, la modificación va al director de operaciones para la aprobación final. ¿Quién es el almirante Reyes? El nombre aterrizó en la sala y se quedó allí. Reyes, el mismo almirante que había emitido sus órdenes, que la había asignado al equipo 7 por encima de las objeciones de Hollis, que aparentemente había estado prestando atención a algo en la estación naval de Blackwater que la gente dentro de ella no había entendido completamente. Mantuvo su rostro impasible. Entendido, dijo ella. La reunión terminó. La solicitud de verificación se envió a las 9:30. El oficial médico independiente, un comandante Santana de la División Médica de la base, tuvo el documento a las 10:00 y devolvió su evaluación a las 11:45. El cálculo era correcto. El umbral se aplicó con precisión. El riesgo de exposición era el indicado. Maya recibió la confirmación de la verificación en la enfermería, donde estaba realizando revisiones de suministros con la energía específica y concentrada de alguien que ha gastado considerables recursos internos y ahora está haciendo algo concreto y controlable con mucho cuidado. Torres estaba allí. Había entrado y salido de la enfermería más en los últimos 2 días de lo que probablemente lo había hecho en los 6 meses anteriores combinados. Pequeñas razones, razones legítimas, el tipo de razones que son en parte reales y en parte la forma de una persona de construir un hábito de proximidad con alguien que ha decidido que importa. Levantó la vista cuando ella entró. Bueno, dijo él. Ella miró la confirmación de la verificación en su mano. Los cálculos cuadran, dijo ella. Torres la miró fijamente. Están cambiando la ruta. Va a Reyes para la aprobación final. Reyes lo va a aprobar, dijo Torres con la certeza de alguien que tiene alguna razón específica para saberlo. Ella lo miró. ¿Cómo lo sabes? Torres guardó silencio por un momento, como alguien que ha dicho un poco más de lo que pretendía y ahora está decidiendo cuánto más avanzar. Porque Reyes es quien te envió aquí, dijo él. 3 rotaciones de médicos en 2 años. Ninguna se quedó porque el comando seguía sacándolos. Y luego Reyes asigna personalmente a una médica. No deja que sea una rotación estándar. Lo hace con órdenes directas. Hizo una pausa. ¿Crees que fue al azar? Ella lo miró. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Reyes sabía que este equipo necesitaba a alguien que no se echara atrás, dijo Torres. Y estoy diciendo, se detuvo, tomó una decisión interna visible y continuó. Estoy diciendo que me he equivocado en muchas cosas desde que entraste por esa puerta, y lo sé y no soy muy bueno para decirlo, pero lo estoy diciendo. La enfermería estaba en silencio. Maya miró a Torres. Nathan. Al joven de 26 años que había vuelto a mover su torniquete por terquedad y luego lo había vuelto a mover hacia adelante por algo mejor. Que le había entregado el sello torácico en el campo sin que se lo pidieran 2 veces. Que había estado entrando y saliendo de esta bahía durante 2 días construyendo algo para lo que aún no tenía vocabulario. Torres, ella dijo, sí, mueve tu hombro izquierdo hacia atrás aproximadamente 1 centímetro cuando estés de pie en reposo. Él parpadeó. ¿Qué? Tu hombro derecho está compensando una vieja lesión en el izquierdo. Has mantenido el desequilibrio tanto tiempo que ya no lo sientes, pero te va a costar eventualmente. El manguito rotador probablemente esté parcialmente comprometido. Quiero revisarlo antes de la misión. Él la miró fijamente. ¿Cómo supiste? Porque te he estado observando desde el primer día, dijo ella. De la misma manera que los observo a todos ustedes. Él guardó silencio por un momento. ¿Es grave? Todavía no, pero si lo detectamos ahora, podemos manejarlo sin cirugía. Se sentó en la silla de examen. No a regañadientes, no con la renuencia fingida de un hombre que se está echando atrás. Se sentó como se sienta un hombre cuando ha tomado la decisión de confiar en algo y está actuando en consecuencia antes de poder pensarlo demasiado. 5 cosas, dijo ella en voz baja, casi para sí misma. ¿Qué?
Nada. Quédate quieto. Comenzó la evaluación. La aprobación de la modificación de la ruta llegó a las 14:00. La oficina del almirante Reyes emitió la aprobación en una sola línea de lenguaje operativo que cambiaba el corredor de extracción al pasaje oeste y añadía 11 minutos al cronograma. Sin comentarios, sin explicación. Solo la decisión firmada, ejecutada. Hollis llamó a Maya a las 14:15. Está aprobado, dijo él. Lo sé. Soy... Una pausa. Sabías que lo estaría, dijo él. No era exactamente una pregunta. Sabía que los datos eran correctos, dijo ella. El resto eran decisiones de otras personas. Otra pausa, más larga, del tipo que tenía algo dentro. Cross, dijo Hollis. Señor, el médico del que te hablé, el que se echó atrás. Ella estaba muy quieta. Se llamaba Carter, dijo Hollis. Dejó la Marina 18 meses después del incidente. No sé dónde está ahora. He pensado en él. Una pausa. La pausa específica de un hombre que entra con cuidado en un territorio que no suele frecuentar. He pensado en él más de lo que he pensado en la mayoría de las cosas. Ella no dijo nada. Sabía que no había terminado. Yo era el comandante en esa operación, dijo Hollis. El mundo cambió ligeramente, no dramáticamente, no con un trueno, sino de la manera en que la comprensión cambia cuando una pieza que no sabías que faltaba encaja en su lugar. Se quedó de pie en la enfermería sosteniendo el teléfono y sintió el peso de lo que él acababa de poner entre ellos. La verdadera razón de la hostilidad, del desdén del primer día, de la cuidadosa gestión de la distancia, no era desprecio por ella, era culpa. La culpa específica de un hombre que había visto algo salir mal y había cargado con la forma exacta en que podría haber sido diferente. Vino a ti, dijo ella en voz baja. Intentó, dijo Hollis. No fui receptivo, tenía mi propia presión del comando. Le dije que la ruta estaba finalizada. Le dije que la evaluación estaba por encima de su nivel. Una pausa. No lo estaba. De acuerdo. No te estoy diciendo esto para obtener la absolución. Y su voz era plana de nuevo, no fría, solo precisa. Te lo digo para que sepas por qué dije lo que dije cuando entraste por esa puerta y por qué me equivoqué al decirlo. Ella respiró. Lo aprecio, dijo. No lo hagas, dijo él. Solo haz tu trabajo. Sí, señor. La línea se quedó en silencio por un momento, y luego Hollis dijo algo que ella llevaría consigo durante mucho tiempo. Tenías razón sobre la sala. Señor, me dijiste que si reorganizar el archivo de medicamentos me hacía sentir que estaba manejando una insurgencia, el estado anterior de la preparación médica era un problema. Tenías razón. Una pausa. Supe que tenías razón cuando lo dijiste. Por eso me afectó como lo hizo. Ella no dijo nada. No creía que él necesitara que lo hiciera. Reunión de misión a las 18:00, dijo él. Equipo completo. Tú presentarás el protocolo médico. No Hollis presentándolo por ella, no un resumen del oficial superior con un guiño al trabajo de la médica. Ella, presentándolo al equipo completo, al frente de la sala en la que había entrado hace 4 días, y le habían dicho que estaba en la equivocada. Estaré lista, dijo ella. Sé que lo estarás, dijo él. Terminó la llamada. Maya dejó el teléfono. Se quedó en la enfermería, en el silencio de las 14:15, y se permitió sentir todo el peso de los últimos 4 días durante exactamente 30 segundos. La hostilidad en la sala de equipos y el pecho de Garrett y el equipo de Torres en la sala de planificación y la cara de Briggs cuando recogió el documento y la verificación que regresó y la ruta que ahora era diferente porque ella no se había echado atrás. 30 segundos. Luego comenzó a preparar la reunión de las 18:00. A las 17:30, Marcus Webb entró por la puerta de la enfermería. No tenía una razón médica para estar allí. Ambos lo sabían. Entró, miró el informe en su escritorio, la miró a ella y no dijo nada por un momento. Luego dijo, «Oí que Hollis te llamó». Lo hizo. «¿Te contó lo de Carter?» Ella lo miró. «Lo sabías». «Estuve allí», dijo Marcus simplemente. «Hace 7 años estaba en ese equipo».
Lo que estaba aprendiendo sobre Marcus Webb era que lo había estado observando todo y cargando con todo y diciendo exactamente lo suficiente durante mucho tiempo. Había acudido a ella en su primer día porque había visto a 3 médicos irse. Le había hablado de la honestidad de Hollis porque conocía al hombre mejor que nadie. No le había advertido sobre Carter porque esa era la historia de Hollis para contar, y de alguna manera sabía que Hollis la contaría. «Has estado esperando esto», dijo ella, no acusadoramente, sino con realismo. «He estado esperándolo», dijo él. «Hay una diferencia». Ella lo miró, a este hombre tranquilo y cuidadoso que había pasado una semana asegurándose de que ella tuviera exactamente la información que necesitaba en el momento exacto en que la necesitaba, sin que nunca se tratara de él. «Webb», dijo ella. «Sí, gracias». Hizo un pequeño sonido, no despectivo, sino el sonido de alguien a quien la gratitud le resulta un poco incómoda y la maneja con dignidad. «No me des las gracias», dijo él. «Solo entra en esa sala a las 18:00 como si fuera tuya». «No es mía». «No», dijo él, «pero perteneces a ella y eso es suficiente». Salió. Maya Cross se quedó en su escritorio en la enfermería a las 17:31 con su informe en la mano, 4 días detrás de ella y lo que venía por delante. Y pensó en pertenecer, en lo que costaba y lo que significaba, y en cómo no te lo ganabas siendo tolerado, o ganando discusiones, o incluso salvando la vida de alguien en un ejercicio de campo. Te lo ganabas de la misma manera que te ganabas todo lo real, un día a la vez, una decisión a la vez, un momento de no echarse atrás a la vez, hasta que la acumulación de todos esos momentos sumaba algo con lo que la sala ya no podía discutir. Recogió el informe. Caminó hacia la sala. Entró en la reunión de las 18:00 y la sala ya estaba llena. Todos los operadores del equipo 7 estaban presentes. No porque la asistencia fuera obligatoria, aunque lo era, sino porque la noticia se había extendido por la unidad de la manera en que siempre se extiende en equipos pequeños y unidos. De lado, rápido y con una carga específica que significaba que algo real estaba sucediendo. Sabían sobre la revisión de planificación. Sabían sobre la modificación de la ruta. Sabían que la médica que había estado en la sala equivocada hace 4 días había entrado en una sala llena de planificadores superiores y había cambiado un marco operativo aprobado con matemáticas y negativa. Estaban esperando ver quién entraba por la puerta. Maya entró por la puerta. Fue al frente de la sala. Puso su informe en el podio. Miró la sala de izquierda a derecha, el mismo escaneo que había hecho el primer día, y comenzó. Protocolo médico para la misión. Iré rápido porque sé que han visto reuniones antes y sé que su tiempo importa. Deténganme si tienen preguntas. Lo digo en serio, deténganme, no esperen. Nadie la detuvo durante los primeros 4 minutos. Repasó el marco de respuesta, el posicionamiento médico avanzado aquí, el corredor de extracción modificado y sus implicaciones médicas, el protocolo de detección post-misión que había añadido para tener en cuenta la ventana de exposición a la contaminación incluso en la nueva ruta, porque incluso el pasaje oeste tenía un riesgo marginal que no estaba dispuesta a ignorar. Entonces la mano de Rodríguez se levantó. «La detección post-misión», dijo. «¿La vas a hacer a todos? A todos los que transiten por el área operativa». «Sí». «¿Cuánto tiempo lleva?» 12 minutos por operador. Equipo completo en menos de 2 horas. Tendré 2 estaciones funcionando simultáneamente». Rodríguez asintió, no un desafío, una pregunta genuina, y había recibido una respuesta genuina y la transacción estaba completa. La mano de Torres se levantó a continuación. «El corredor oeste añade 11 minutos. Si vamos justos de tiempo en la ventana de extracción, si van justos de tiempo en la ventana de extracción, lo comunican por radio y yo ajusto la posición médica avanzada para encontrarlos en el punto de reunión alternativo. Ya he incorporado esa contingencia en el marco». Página 4 de su folleto. Torres miró la página 4. Volvió a levantar la vista. «De acuerdo», dijo, «solo de acuerdo», la misma palabra que Garrett había usado cuando ella le explicó su protocolo de trauma la mañana antes de que su rodilla cediera y ella demostrara lo que de acuerdo
realmente significaba. Torres sabía lo que significaba ahora también. Garrett no estaba en la sala. Garrett estaba en el centro médico, 24 horas después de la cirugía, más enojado por su rodilla de lo que el cirujano esperaba y más cooperativo de lo que Maya esperaba. Porque lo había visitado esa mañana y habían tenido una conversación que no iba a repetir a nadie y que había terminado con Garrett diciendo, está bien, en el tono específico de un hombre que había dejado de luchar contra algo y no estaba listo para admitir que estaba aliviado. Ella le había dicho que le guardaría su sitio. Él le había dicho que no tenía un sitio. Ella le había dicho que ahora sí. La reunión continuó. Más preguntas, reales, del tipo que provienen de personas que prestan atención en lugar de fingirla. Respondió a cada una directamente, sin matices, sin el lenguaje evasivo de alguien que no está seguro de pertenecer al frente de la sala. Había hecho el trabajo. Las respuestas estaban en el trabajo. Simplemente las dio. Al final dijo, última cosa, sé que la mayoría de ustedes volvieron a poner sus botiquines médicos en la configuración original en algún momento de esta semana. La sala estaba muy quieta. No voy a convertir eso en un problema, dijo ella. Lo que voy a hacer es una revisión de equipos a las 6:00 de mañana. Porque la misión es en 36 horas y necesito saber que cada pieza de equipo de cada operador está donde debe estar. Si algo no está bien, lo arreglamos a las 6:00, no en el campo. Miró a la sala. ¿Preguntas? Reinó el silencio. Luego Marcus Webb, desde el centro de la sala, dijo, sin preguntas. Fueron 2 palabras, pero en el silencio de esa sala, de ese hombre, en ese momento, tuvieron la calidad de un martillo golpeando. Hollis, de pie en la pared del fondo, no dijo nada. No había dicho nada durante toda la reunión. Se había quedado allí con los brazos cruzados y su rostro en su configuración predeterminada de neutralidad cuidadosamente gestionada. Y había escuchado a su equipo hacer preguntas reales y obtener respuestas reales y reconfigurarse en torno a alguien nuevo. Y no había interferido ni una vez, lo cual era su propia forma de declaración. La reunión terminó. La sala se dispersó. Maya estaba en el podio organizando sus materiales cuando Hollis apareció a su lado. No frente a ella, no al otro lado de la mesa, a su lado, de la manera en que la gente se para cuando ya no está gestionando una distancia. Buena reunión, dijo él. Gracias, señor. El protocolo de detección post-misión lo añadiste hoy. Esta tarde. No estaba en el marco que presentaste a Briggs. No, pensé en una laguna después de la reunión y la cerré. Él guardó silencio por un momento. Eso te va a costar 2 horas extra de trabajo después de cada misión. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Oh, señor, dijo ella, estoy de acuerdo con cualquier cosa que signifique que todos vuelvan a casa funcionales. Hollis miró al frente de la sala, al podio en el que ella estaba, al espacio que había ocupado durante los últimos 40 minutos, al equipo que acababa de salir por la puerta haciendo preguntas reales y obteniendo respuestas reales. Cuando le dije al comando que no quería una nueva médica, dijo él, con la voz más baja ahora, el registro particular más bajo que significaba que estaba diciendo algo fuera de su lenguaje operativo habitual, lo puse por escrito. Objeción formal, 3 párrafos. Ella esperó. Reyes lo anuló personalmente, dijo él. No me llamó, no tuvo una conversación, simplemente lo anuló y me envió la asignación. Lo sé, dijo ella. Torres me lo dijo. Él se giró para mirarla. ¿Torres te lo dijo? Ayer. Dijo que Reyes sabía que el equipo necesitaba a alguien que no se echara atrás. Hollis guardó silencio durante un largo momento. Torres dijo casi para sí mismo, en el tono de un hombre que estaba recalibrando su comprensión de una persona que creía conocer por completo. Ha estado prestando más atención de lo que crees, dijo Maya. Aparentemente. Hollis miró de nuevo a la sala. Aparentemente todos en este equipo han estado prestando más atención de la que yo les daba crédito. Ella no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Te debo una disculpa, dijo Hollis. Las palabras aterrizaron limpiamente, no elaboradamente, no con la arquitectura de un hombre que las había ensayado, sino con la sencillez específica de un hombre que había decidido algo y lo estaba ejecutando.
Fuiste hostil, dijo ella. Ahora entiendo por qué. Entender por qué no lo hace correcto. No, dijo ella, pero lo hace humano. Él la miró. Algo en su rostro cambió, no dramáticamente, no de una manera que sería visible desde el otro lado de la sala, pero de cerca, en la proximidad específica de estar al lado en lugar de enfrente, era real. El segundo nombre de Carter era David, dijo él. Ella entendió de inmediato. El primer nombre de Hollis, David. El médico que se echó atrás llevaba el nombre de su comandante como segundo nombre, y su comandante le había fallado y luego había cargado con eso, de la manera en que ciertos hombres cargan ciertas cosas, hacia adentro, constante, pesado, en el silencio específico de una persona que no lo habla. ¿Qué le pasó?, preguntó ella en voz baja. La última vez que supe, hace 4 años, trabajaba en una sala de emergencias en Cincinnati. Una buena, aparentemente. Los pacientes lo adoraban. Ese no es un mal resultado. No es para lo que se entrenó, dijo Hollis. No es quien era cuando estaba aquí. Ella pensó en los hombres que se van, en los que se quedan, en la diferencia entre para lo que te entrenan y lo que terminas cargando en su lugar. Señor, dijo ella. ¿Qué? Salvó gente en Cincinnati. Hollis la miró. No dejas de ser lo que eres porque la sala cambió, dijo ella. Tomó lo que tenía y se fue a otro lugar y salvó gente. Eso no es un fracaso, es solo una misión diferente. El silencio fue largo. Tenía peso y textura y algo en el fondo que no era exactamente dolor, pero estaba en la misma familia. Eres muy joven, dijo Hollis, no con dureza. Sí, parece que has estado cargando cosas durante mucho tiempo, de todos modos. ¿No es así? Él la miró. La expresión de medio segundo se movió por su rostro de nuevo. Aprobación o algo cercano, lo más cercano que ese rostro sabía hacer. Revisión de equipos a las 6:00, dijo él. Estaré allí. La haré contigo. Ella parpadeó. Señor, la haré contigo, dijo él de nuevo, como si la repetición lo hiciera más ordinario. 2 personas lo hacen más rápido. La misión es en 36 horas. Ella entendió lo que estaba diciendo, y no se trataba de eficiencia. 6:00, dijo ella. Él salió. Ella se quedó en el podio, sola en la sala de reuniones vacía, durante exactamente 30 segundos. Los mismos 30 segundos que se había dado en la enfermería esa tarde después de que llegara la aprobación de la ruta. Estaba creando un hábito, estos pequeños momentos privados de conteo, donde sumaba lo que había sucedido y lo que costaba y lo que significaba antes de guardarlo y seguir adelante. 4 días, un equipo, una puerta por la que había entrado y que nadie quería que entrara. Lo guardó. Siguió adelante. La revisión de equipos de las 6:00 duró 41 minutos. Hollis estaba allí cuando ella llegó, ya allí a las 5:52, lo que le dijo que había estado pensando en ello y había decidido llegar temprano, y que la decisión de llegar temprano era su propio tipo de lenguaje que estaba aprendiendo a leer. Revisaron los equipos metódicamente, operador por operador, sin ceremonia. Cada equipo estaba configurado correctamente. Cada torniquete en el bolsillo correcto, cada apósito oclusivo donde ella lo había colocado. Incluso los 2 operadores con los que no había trabajado personalmente, en los últimos 4 días habían ajustado sus configuraciones. La noticia se había extendido como siempre se extiende la noticia, y el equipo se había movido con ella. Torres apareció a las 5:45 sin que se lo pidieran y ayudó a manejar la segunda estación. Él y Hollis no comentaron la presencia del otro. Trabajaron. Ese era el lenguaje aquí. Aparecías, trabajabas. El comentario estaba en aparecer. A las 6:41, cuando se había revisado y registrado el último equipo, Torres comenzó a reempacar su estación. Trabajó con una precisión que era nueva, no fingida, no cohibida, solo presente. La eficiencia de alguien que había estado prestando atención y había dejado que eso lo reorganizara. Torres, dijo Maya. Sí. ¿Tu hombro cómo se siente después del trabajo de movilidad de ayer? Lo movió, lo rotó primero hacia adelante, luego hacia atrás.
La prueba lenta y deliberada de un hombre que intenta dar una respuesta honesta en lugar de una conveniente. Mejor, dijo él, realmente mejor. Sigue haciendo los ejercicios con la banda, 3 series por la mañana y por la noche. No te saltes la serie de la noche. No lo haré, dijo él. No añadió nada. No necesitaba hacerlo. 3 días atrás le había dicho que no tocara su equipo, y ella le había dicho que la gente moría buscando en el bolsillo equivocado. Y la distancia entre entonces y ahora no era una brecha que requiriera un discurso para cruzar. Se había cruzado gradualmente, en salas de equipos y ejercicios de campo, y un kit naranja pasado de mano en la tierra, y estaba cruzada. A las 9:00 llegó el paquete de la misión. La reunión completa duró 2 horas. Maya se sentó en la segunda fila, no en la tercera fila central, no esta vez, y tomó sus notas e hizo sus preguntas y fue respondida por Hollis de la misma manera que respondía a todos los demás en el equipo. Es decir, directamente y sin matices y con el entendimiento implícito de que la pregunta era válida porque la persona que la hacía era válida. Notó el cambio de la manera en que notas algo que ha sido cierto por un tiempo y finalmente ha superado el nivel de la percepción. No estaba siendo respondida como una médica asignada al equipo. Estaba siendo respondida como un miembro de él. Rodríguez notó que ella lo notaba. Estaba 2 asientos a su derecha y captó su expresión en el momento en que cambió y le dio un pequeño asentimiento. El ligero y preciso asentimiento de un hombre que confirma algo que ambos entendían sin decirlo. Ella le devolvió el asentimiento. La misión se desplegó a las 4:00 de la mañana siguiente. Dirigió su punto médico avanzado con la misma calma sistemática con la que había dirigido cada evolución desde que llegó. Suministros dispuestos en orden, prioridades accesibles, ensayo mental completo. Siguió a cada operador en su pizarra, respondió a cada llamada de comunicaciones, ajustó su posición 2 veces mientras la misión avanzaba por sus fases. El corredor oeste transcurrió sin problemas, sin contaminación, sin exposición. 11 minutos extra en el cronograma de extracción, absorbidos sin problemas, exactamente como ella había dicho que sería. Absorbidos cuando Briggs había llamado a los 11 minutos significativos, y ella le había dicho lo que costaban 11 minutos en comparación con 6 operadores presentando síntomas neurológicos. El equipo salió del objetivo en secuencia, llegó al punto de reunión, se cargó. Maya realizó sus revisiones a cada operador a medida que pasaban, rápidas, practicadas. La evaluación de triaje que tomaba 45 segundos y cubría las cosas que el cuerpo esconde hasta que ya no puede más. Avanzó rápidamente por la fila. Webb, Rodríguez, Torres, otros 3, 2 más. Llegó al último operador y se enderezó. Todos contados, todos funcionales, todos enteros. Se quedó allí por un momento, en el silencio específico de una misión que había terminado como se supone que deben terminar las misiones. No con drama, no con una historia, sino con todos volviendo a casa. Pensó en el hecho de que el mejor resultado médico era siempre este: nada que tratar. Ningún sello torácico desplegado, ningún torniquete aplicado, nadie en el suelo llamando su nombre. La mejor versión de su trabajo era invisible, una ruta que no envenenaba a nadie, un equipo en el bolsillo correcto, un equipo que regresaba de la misma manera que se fue. Hollis apareció a su lado. No dijo nada por un momento. Se quedó allí mirando al equipo reunirse para el transporte, y Maya se quedó a su lado y el silencio entre ellos era el silencio limpio y sin complicaciones de 2 personas que han pasado por algo juntas y están de pie al otro lado. Detección post-misión, dijo él. 2 horas. Empezaré tan pronto como volvamos. Les diré que se presenten en la enfermería en rotación. Gracias, señor. Se giró para mirarla. De frente, no el giro parcial de un hombre manteniendo su última línea, no el reconocimiento de reojo que había estado leyendo toda la semana. De frente, directo, de la manera en que miraba las cosas que había decidido mirar honestamente. Hace 4 días, dijo él, te dije que estabas en la sala equivocada. Lo hiciste. Estaba equivocado. Ella le devolvió la mirada,
a las canas en sus sienes, a la cicatriz en su mano izquierda, al rostro que había sido moldeado por 22 años de peso y la honestidad específica de un hombre que, cuando se equivocaba, lo decía sin adornos. Sí, dijo ella, lo estabas. Él asintió una vez, no pequeño, definitivo, el asentimiento de un hombre cerrando un archivo. Diriges una buena operación, Cross, dijo él. Dirijo tu operación, dijo ella. La parte buena es el equipo. Él la miró por medio segundo más de lo necesario. Luego se volvió hacia el equipo. Vámonos a casa, dijo. Más tarde, en la enfermería, realizando las detecciones post-misión una por una, Maya Cross pensó en lo que significaba casa dentro de un lugar como este. No era una dirección permanente. No era una comodidad. Era la sensación específica de estar en una sala que se había negado a quererte y quedarse de todos modos. Quedarse hasta que hubieras demostrado que cada argumento era incorrecto por el peso de los hechos y la negativa, hasta que la sala se hubiera reorganizado en torno a la realidad de ti, no a la idea de ti. Torres se sentó en la silla de examen, le hizo la detección, comprobó la movilidad de su hombro, notó la mejora, actualizó su archivo. Dijo muy poco, que era su manera, pero se sentó quieto y respondió a sus preguntas honestamente, lo cual era su propio tipo de lenguaje. Rodríguez fue el siguiente. Luego Webb. Marcus Webb se sentó en la silla y la miró con la tranquila satisfacción de un hombre que había tenido razón en algo importante, y no iba a decir te lo dije, porque nunca había sido el tipo de hombre que lo necesitara. La detección está limpia, dijo ella. Lo sé, dijo él, no lo sabes, no eres médico. Lo sé, de todos modos. Terminó su informe, lo miró. Marcus, dijo ella, primer nombre, la primera vez que lo usaba. Él la miró. Has sido la persona más importante en este edificio desde que entré por esa puerta. Él guardó silencio por un momento. Algo se movió en su rostro, no la evaluación compuesta a la que estaba acostumbrada, sino algo debajo, algo real y brevemente desprotegido, la expresión de un hombre que ha llevado cosas en silencio durante mucho tiempo y es visto inesperadamente haciéndolo. Solo observé, dijo él. Observaste y te quedaste y me dijiste la verdad cuando la necesitaba, dijo ella. En este negocio, eso no es nada. Eso es todo. Se levantó de la silla de examen. Miró la enfermería, el inventario de suministros reorganizado, la pizarra con el nombre y el estado de cada operador, la evidencia de una persona que había entrado en una sala hostil sin nada más que competencia y se había negado a irse hasta que la sala se pusiera al día con ella. ¿Sabes lo que Hollis me dijo esta mañana? Dijo Marcus. ¿Qué? Dijo. Marcus hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado porque eran las palabras de Hollis y merecían la precisión que Hollis les había dado. Dijo, me equivoqué con ella desde el primer día y lo supe al segundo día, y me llevó 4 días más decirlo. Esos son 4 días que le debo. Ella se quedó quieta. ¿Dijo eso? Palabra por palabra, confirmó Marcus. Ella pensó en eso, en 4 días, en el costo de ser vista lentamente por alguien que tenía el poder de verte rápido, y eligió, por razones que eran humanas y complicadas, y ahora al menos parcialmente entendidas, tomar más tiempo. No me debe nada, dijo ella. No, pero, dijo Marcus, el hecho de que lo dijera significa más que si la deuda es real. Ella entendió eso completamente. Marcus se movió hacia la puerta. Se detuvo. Una cosa más. ¿Qué? Garrett llamó desde el centro médico. Ella levantó la vista. Dijo. Marcus sonrió. La versión completa, la que cambiaba toda su cara. Dijo que te dijera que movió su equipo a la configuración que estableciste. Incluso el equipo del hospital que le dieron. Ella se quedó mirando. El equipo del hospital, repitió. Hizo que la enfermera cambiara la ubicación. Dijo que el torniquete estaba en el bolsillo equivocado. Se quedó de pie en la enfermería al final de los 4 días más largos de su vida profesional y por primera vez desde que había cruzado esa puerta hacia una sala llena de hombres que no la querían, se rió. Risa real del tipo que viene de algún lugar por debajo de la calma cuidadosamente gestionada. Del tipo que no cuesta nada y lo devuelve todo,
del tipo que significa que estás genuina, completa y verdaderamente presente en el lugar donde estás de pie. Marcus también se rió brevemente, en voz baja. La risa de un hombre que ha estado esperando mucho tiempo este momento específico y está satisfecho de que haya llegado. Salió. Ella se quedó allí sola. Pensó en la puerta por la que había entrado, en el silencio, en estás en la sala equivocada, y los 4 días que siguieron, y el hombre que lo había dicho de pie a su lado, en una revisión de equipos a las 6:00, porque 2 personas lo hacen más rápido. En Torres en la silla de examen y el asentimiento de Rodríguez y Garrett reorganizando un equipo de hospital, y Marcus Webb observando desde el extremo de cada pasillo, paciente y firme, de la manera en que las estructuras sólidas son firmes. Pensó en Carter en Cincinnati salvando gente en una sala de emergencias, cargando algo que no tenía que cargar en una sala que no había sabido retenerlo. Pensó en el hecho de que ella todavía estaba aquí. Recogió el siguiente informe. Tenía 5 detecciones más que hacer, un inventario de suministros que finalizar, un informe post-misión que archivar y la revisión de preparación de mañana que planificar. Tenía un equipo que regresó entero de una ruta de extracción que era diferente porque ella había hecho los cálculos y se había negado a equivocarse al respecto. Tenía un comandante que le debía 4 días y lo sabía y lo había dicho. Tenía una cuenta, 5 cosas ahora, y seguían creciendo, de cada vez que había tenido razón y se había quedado y había dejado que el peso de la razón se acumulara hasta que a la sala no le quedaran más argumentos. Estaba en la sala correcta. Siempre había estado en la sala correcta y ahora finalmente, completa e irrevocablemente, la sala también lo sabía.